Entonces, las conjuntivitis por clamidia pueden ser o las de inclusión en el recién nacido o en el adulto. Acuérdense, en el adulto se presentan folículos de forma crónica. Folículos de forma crónica con secreción acuosa, pensemos en clamidia. ¿Está bien? En cambio, en un recién nacido, ¿cuál era la diferencia entre el gonococo y la clamidia en el recién nacido? Tiempo de evolución. ¿Cuál es más pronto? El gonococo, secreción purulenta, ¿no es cierto? En cambio, la clamidia, primera, segunda semana, secreción acuosa, probablemente sea clamidia. Entonces, la clamidia tiene diferentes serotipos. Los serotipos D y K me producen las de inclusión, en cambio los serotipos A y C me producen el tracoma. Y lo principal del tracoma es que vienen con cicatrización, pueden venir con entropio, pueden venir con triquiasis o pueden venir con simbléfaro. Ajá, ¿qué es triquiasis? ¿Triquiasis? Muy bien, la triquiasis es cuando las pestañas tocan la superficie ocular, ¿de acuerdo? Esa es la triquiasis. ¿Y qué es la distiquiasis? ¿Distiquiasis? ¿Distiquiasis? ¿Alguien? La distiquiasis es una forma de triquiasis, pero hay una hilera extra de pestañas que crecen en las glándulas de Meibomian. ¿Está bien? Esa es la distiquiasis. ¿Qué es un simbléfaron? Bléfaron viene de... ¿Y simbléfaron? ¿Algo? Que el párpado está pegado a la conjuntiva. A veces viene el paciente ya con un problema secuelar de clamidia, secuelar de tracoma, con las estructuras del ojo pegadas. El párpado está pegado al globo ocular por la conjuntiva. ¿Ya? Dentro de los virales, ¿cómo era el viral? Secreción acuosa, folículos de forma aguda, ¿no es cierto? Ya está. Pero dentro de los virales hay algunas cositas específicas que son motivo de pregunta de examen. Entonces, tenemos a la fiebre adenofaringoconjuntival. O sea, hay una conjuntivitis más compromiso de adenofaringo, de la faringe, ¿no es cierto? Hay una faringitis y va a haber fiebre. ¿Qué germen lo produce? La conjuntivitis, la fiebre adenofaringoconjuntival. ¿Virus? Adenovirus. Entonces, adenovirus, fiebre adenofaringoconjuntival, adenovirus. ¿Ya? Adenovirus. Otro, la queratoconjuntivitis epidémica. ¿Cuál es la diferencia con esta? Que no tiene manifestaciones sistémicas, no hay fiebre, no hay problemas de la faringe, pero sí generalmente es bilateral, generalmente. La queratoconjuntivitis epidémica, ¿por qué germen? Adenovirus también. Entonces, la fiebre adenofaringoconjuntival y la queratoconjuntivitis epidémica está producida por el adenovirus. Otra cepa, pero el adenovirus. En cambio, la queratoconjuntivitis hemorrágica epidémica está producida por el picornavirus. ¿Cuál es la característica? Que produce hemorragias. Puede estar con petequias, puede tener sangrado en el globo ocular. Miren, así es. Puede producir hemorragia bilateral. Entonces, si yo les digo una queratoconjuntivitis hemorrágica epidémica, queratoconjuntivitis hemorrágica epidémica, ¿me dirán qué virus? Picornavirus. Si les digo conjuntivitis adenofaringoconjuntival, adenovirus, ¿no es cierto? Y la queratoconjuntivitis epidémica, adenovirus. Queratoconjuntivitis hemorrágica epidémica, picornavirus, ¿no es cierto? Aquí está. Folículos, secreción acuosa, hemorragias. ¿Sí?
Las alérgicas, las inmunes, se van a dividir también. Pueden ser alérgicas estacionales, vernales, o la papilar gigante que les mostré la imagen. La papilar gigante está asociada a lentes de contacto. La papilar gigante está asociada a lentes de contacto. ¿Cuál es la diferencia entre la estacional y la vernal? La estacional se produce básicamente en primavera, por eso es estacional. ¿Está bien? Básicamente en primavera y puede estar asociado a rinitis, asma, urticaria. ¿Pero qué vamos a encontrar en el frotis? Eosinófilos. Eosinófilos. Mientras que la vernal se puede producir en cualquier momento del año, generalmente es bilateral y se puede producir en cualquier momento del año varias veces, ¿no es cierto? Está asociado a atopía. ¿Qué encontramos? Inmunoglobulina E y mastocitos. Inmunoglobulina E y mastocitos. Acuérdense, los que usan lente de contacto, conjuntivitis papilar gigante. Aquí está. Miren las papilas gigantes, asociado al uso de lente de contacto. Miren la diferencia entre esta imagen y esta imagen. ¿Cuál es el pterigio y cuál es la pinguécula? Este es ¿cuál? Pterigio. ¿Y esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? La extensión, exacto. Este está sobre la córnea. ¿Qué ha atravesado? ¿Cómo se llama esa unión córneo-escleral? Limbo. El pterigio pasa el limbo. ¿Ya? Entonces es un crecimiento anómalo fibrovascular de la conjuntiva, el pterigio, que pasa el limbo y está sobre la córnea. ¿Está bien? Pterigio. Tratamiento de pterigio se opera, ¿de acuerdo? Quirúrgico. En cambio, la pinguécula no pasa el limbo. ¿Está bien? No pasa el limbo. Es igual, es una inflamación de la conjuntiva con crecimiento fibrovascular, pero no pasa el limbo. ¿Está bien? ¿Tratamiento? ¿Qué hacemos? Exacto, no lo operamos, se observa nada más. ¿Ya? Se observa. Entonces, diferencia entre pterigio y pinguécula. Vamos a ver algunas otras patologías de la córnea y de la esclera. En la córnea consideran en los libros como queratitis, pero en realidad son úlceras, ¿ya? Como queratitis, pero son úlceras. ¿Qué tenemos en cuenta de estas? Es que hay dolor, ¿sí? Si el paciente se queja de dolor, hay que tener cuidado. No, normalmente no es una conjuntivitis, no es algo sencillo. Si duele es porque hay algo más, puede haber una úlcera. Entonces, hay dolor, va a haber inyección ciliar o hiperemia ciliar y puede haber disminución de la agudeza visual en una úlcera o en una queratitis. Estas queratitis pueden ser de origen infeccioso o de origen no infeccioso. De origen infeccioso o el no infeccioso. Si es el no infeccioso, puede ser o una quemadura química o una actínica. Una quemadura química. ¿Se acuerdan de las quemaduras químicas? Quemadura química, que puede ser por ácidos o por álcalis, ¿no es cierto? ¿Cuál es más grave? El álcali, ¿por qué? ¿Qué produce? Necrosis licuefactiva, licúa, ¿no es cierto? Licúa y empieza a, se extiende más en profundidad. ¿Por qué licúa? Necrosis licuefactiva con saponificación. En cambio, los ácidos que producen, necrosis coagulativa. Entonces, como produce un coágulo, se queda ahí, no avanza. ¿Está bien? Por eso es mucho más severo una quemadura por álcali que por ácido. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Qué pasa si te cae lejía al ojo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que es frecuente, ¿eh? Exacto, hay que hacer lavado ocular. Lo que tienen que hacer, estén donde estén, es lavado ocular. No pueden esperar a referirlo, no, tienen que hacer lavado ocular. Si están en alguna emergencia
o ustedes en la casa con los familiares, tienen que hacer el lavado ocular para tratar de eliminar el ácido o el álcali que esté en el ojo, ¿de acuerdo? Acuérdense que si es un álcali va a seguir penetrando, va a seguir dañando estructuras, entonces hay que retirarlo, hay que hacer lavado, por lo menos unos 30 minutos, ¿ya? Mínimo con 1 litro de agua. Solución salina, agua destilada, cloruro de sodio, lo que tengan, por último agua y caña. La cosa es que lave, ¿ya? Entonces, el tratamiento de una quemadura química es lavado ocular. Y de una actínica, ¿qué es actínica? ¿Saben quién se produce las quemaduras actínicas? En los soldadores. Ahora que se van a ir a la playa, ¿de acuerdo? Las quemaduras solares también producen quemaduras actínicas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en esta actínica? ¿Hay algo que tengamos que eliminar? No, hay que evitar la exposición. ¿Cómo hacemos eso? Parche ocular. Ungüento, parche. ¿Bien? En cambio, las infecciosas, que pueden ser de origen bacteriano, viral, micótico o por parásitos. Miren esta. Úlcera bacteriana. Miren, ¿ven la forma del ojo rojo? Es diferente, ¿no? Es un ojo rojo mucho más intenso. A esto me refiero cuando ven la inyección ciliar o periquerática alrededor de la córnea, ¿ya? Entonces, miren lo agresivas que son. ¿Esto cómo se llama? Hipopio, que es pus en la cámara anterior. Pus en la cámara anterior o hipopio. Entonces, las úlceras bacterianas generalmente se producen por una alteración previa o por un trauma previo. A veces nos frotamos, ¿no? Lo que estás haciendo, tú te estás frotando los ojos. Ese es un mecanismo de lesionarse la córnea. La córnea es una estructura muy finita, se lesiona fácilmente. Entonces, son piñas y justo hay un Staphylococcus aureus, un neumococo, un streptococo, una moraxella que pueden causar una úlcera bacteriana, ¿ya? Esta persona verá, no, ha perdido la visión. Disminución de agudeza visual, inyección ciliar o periquerática y obviamente que le debe doler un montón. Entonces, acuérdense, dolor, ojo rojo con inyección ciliar y disminución de la agudeza visual, ¿ya? En las úlceras, en todas. Vean esta característica. ¿Qué vemos acá? Una úlcera dendrítica, muy bien, una úlcera dendrítica. Fíjense cómo parece una dendrita, ¿no? Es ramificada. ¿Qué cosa es? ¿Qué es? ¿Qué dice? Herpes. Entonces, característica. Si nosotros hacemos la tinción con rosa de bengala o con fluoresceína y encontramos una línea con ramitas que parece una dendrita, vamos a pensar automáticamente en un herpes. El más frecuente, el herpes simple. Le sigue el zóster. Herpes simple. Lesión ramificada en la córnea. Germen. Herpes, muy bien. ¿Se acuerdan del signo de Hutchinson? ¿Se acuerdan? ¿En qué consiste el signo de Hutchinson? Ese es otro. En esta estructura. ¿Se acuerdan de este signo de Hutchinson? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha visto un paciente con zóster? ¿No? ¿Cuál es la característica? ¿Qué buscamos acá? ¿Por qué nos deriva el dermatólogo este paciente? ¿Pero por qué? Exacto. ¿Qué es eso? El B1, ¿no es cierto? Entonces hay unas ramas que se comparten. ¿Ven acá que tiene una lesión en la punta de la nariz? Entonces, cuando un paciente con herpes zóster tiene una lesión en la punta de la nariz,
probablemente, más del 90% de casos, tenga una úlcera en la córnea. ¿Está bien? Ese es el signo de Hutchinson. ¿Por qué? ¿Qué nervio comparten? El ciliar, ¿no es cierto? Los ciliares, rama de B1. Entonces, quedamos aciclovir. No se dan corticoides cuando hay esto. Las úlceras por hongos micóticas, miren, otra vez, una úlcera en casi el total de la córnea. Estas úlceras micóticas tienen lesiones satélites, tienen pedacitos de úlcera en alrededor de la córnea. Otra vez, ¿cómo se llama esto? Hipopio, ¿no es cierto? Otra vez, inyección ciliar, dolor, un ojo rojo y disminución de la agudeza visual. Entonces, ¿qué vamos a tener en consideración con las úlceras micóticas? El antecedente. ¿En quiénes vamos a sospechar? En las personas que hayan estado en contacto con vegetales. Si me dicen, por ejemplo, un paciente que viene con una úlcera en el ojo y me dice que es agricultor, ¿en qué pensaré? En una úlcera micótica. ¿Y cuál es el germen más frecuente? El Aspergillus, ¿ya? El Aspergillus es el más frecuente en una úlcera micótica. Antecedente, trauma con un vegetal. Hay gente que se encarga de pelar las cebollas, muy frecuente. Trauma con vegetal, pensamos en un Aspergillus. ¿Y la cándida, en quiénes pensamos? Inmunodeprimidos, diabéticos, pacientes que usan corticoides de forma crónica, ¿ya? Entonces, básicamente, acuérdense, antecedente de trauma con vegetal, Aspergillus. En cambio, en inmunodeprimidos, pensamos en cándida. Aquí está, cándida en pacientes inmunodeprimidos. ¿Cuál es el tratamiento? Anfotericin B y natamicina. Otra vez, ¿quiénes usan lentes de contacto? ¿Qué riesgos había? ¿Qué riesgo había? La conjuntivitis papilar gigante. Acá hay otro. Parásitos. Úlceras pero por parásitos, que se llama Acanthamoeba. ¿Ya? Acanthamoeba. Úlceras por parásitos. Esto ya no es tan frecuente, pero es bueno que lo sepan. Hay unas alteraciones en la córnea que van incluso desde el nacimiento, que van a producir opacidad de la córnea en las diferentes capas de la córnea. Entonces, estas se llaman distrofias corneales, que son generalmente bilaterales, se heredan, se empiezan cuando la persona es bastante joven y van a empeorar. No produce dolor. Básicamente hay opacidad de la córnea y el paciente no ve bien. ¿Está bien? Y el tratamiento, por ejemplo, en este todavía no está para hacerle un trasplante de córnea. Queratoplastía es un trasplante de córnea. Este sí. La córnea está completamente opaca, este paciente ya no ve. ¿Ya? Hay otro problema en la córnea que se llama queratopatía en banda. Parece una banda, ¿no? Una banda aquí. Es una banda de calcio, es un depósito de calcio en la membrana de Bowman. Causas es en un ojo ciego, en un ojo que es operado de desprendimiento de retina y le ponen aceite de silicón, cuando hay hipercalcemia o cuando hay una uveitis crónica. Se forman depósitos de calcio en la córnea. Y esto de acá, que es un gerontoxo, es un halocenil, no es patológico. Algunas personas jóvenes también puede aparecer, a veces no tanto, se nota por pedazos nada más. Esto es benigno, es como que el borde de la córnea se empieza a colorar de blanco. Miren esto, se llama querato de córnea, queratocono, porque tiene la forma de un cono, ¿no es cierto? La córnea tiene una forma, pero se hace como más puntiaguda, porque hay un adelgazamiento de la córnea. Eso se llama queratocono, que produce disminución de la visión. En cambio, en la esclera, cuando se inflama la esclera, también se pueden inflamar las diferentes capas.
¿Se acuerdan que tenía 3 capas? La esclera, la epiesclera, el estroma y la lámina fusca. Esta es la inflamación de la epiesclera, epiescleritis, que puede ser local, así como esto, o puede ser difuso, todo el ojo. Esto es más frecuente en mujeres. Generalmente, como es la parte más superficial, no están asociados a patologías reumatológicas, ¿ya? Sin afección sistémica. En cambio, las escleritis, las que inflaman el estroma, sí están asociados a enfermedades sistémicas. Más frecuente, artritis, vasculitis, lupus, alguna enfermedad reumatológica. Son de mayor gravedad. Igual sigue siendo más frecuente en mujeres, pero en este caso entre 40 a 60 años. Y esta escleritis sí produce mucho más dolor que una epiescleritis. ¿Ya? Aquí tenemos, es una escleritis, es ojo rojo, no es una conjuntivitis. Fíjense la intensidad del ojo rojo. Esta es una escleritis anterior difusa. Una escleritis nodular, aquí hay un nódulo, no es una carnosidad, no es una pinguécula, ¿ya? Es una escleritis nodular. Y vamos con la patología del cristalino. A ver, algo rápido en la conjuntiva. Si les digo, secreción acuosa, hombre, 24 años, de forma crónica, y le encuentro folículos, ¿qué es? Clamidia. Si les digo, secreción acuosa de forma aguda con folículos, ¿qué será? Viral, ¿no es cierto? Si les digo, secreción purulenta con folículos y papilas, bacteriano. Si les digo, paciente que se frota mucho los ojos, se queja de prurito, secreción acuosa y papilas, alérgica, ¿no es cierto? Alérgica, muy bien. Si te digo cuál es el germen de la queratoconjuntivitis hemorrágica epidémica, picornavirus. Si te digo cuál es el germen de la queratoconjuntivitis epidémica, adenovirus. Y si les digo fiebre adenofaringoconjuntival, adenovirus, ¿no es cierto? Muy bien. La conjuntivitis en un recién nacido, 2 días de nacido, secreción purulenta, ¿en qué pensarán? Gonococo. Si les digo un recién nacido con lagrimeo, secreción, tiene 10 días de nacido, ¿qué tratamiento le dan? Eritromicina o tetraciclina tópica, ¿no es cierto? Ya. Y si fuera un adulto que tiene clamidia, doxiciclina, ¿cierto? Doxiciclina. Ya. ¿Cuál es la clínica de la úlcera corneal? Dolor, ciliar o periquerática. ¿Qué más? ¿Tiene una úlcera? No ve. Así es, le disminuye la agudeza visual. Entonces, si les digo que es una úlcera con antecedente de trauma por vegetal, Aspergillus. Y si es un paciente diabético con una hemoglobina glicosilada de 11, Cándida, muy bien. Si les digo que al hallazgo oftalmológico le encuentro una lesión dendrítica, herpes. ¿Cuál más frecuente? El simple, ¿no es cierto? ¿Y con qué lo tiño? Rosa de Bengala o fluoresceína, ¿no es cierto? Rosa de Bengala o fluoresceína. Si te digo que es una persona que usa lente de contacto y me viene con una úlcera, ¿en qué pensaré? Acantamueva. Y si no tiene úlcera, ¿qué más puede hacer? ¿Cómo se llama? Sí, inmune, pero ¿qué característica teníamos anatómica acá? Las papilas gigantes. Las papilas gigantes, cuidado con las papilas gigantes. A ver.
gotas alérgicas, hongos. Ya está. Entonces vamos a la patología del cristalino para desarrollar las preguntas. Cristalino. ¿Se acuerdan que el cristalino era transparente, no es cierto? ¿Qué pasa si se opaca? Se forma la catarata. Entonces, ¿qué es la catarata? La opacificación del cristalino. ¿Qué produce esta catarata? La primera causa de ceguera reversible en nuestro país. ¿Está bien? Primera causa de ceguera reversible en nuestro país. Y si les digo la primera causa de ceguera a nivel mundial, la diabetes, ¿de acuerdo? La diabetes, por la retinopatía diabética. Entonces, ¿qué me va a producir? Obviamente, disminuye la visión, pueden ver halos, pueden ver, se altera la visión de los colores, ven los colores ya no tan nítidos, sino más opacos. Entonces, las cataratas las podemos dividir por la anatomía. ¿Se acuerdan de la cápsula, la corteza y el núcleo? Para eso nos va a servir. Aquí en la cápsula anterior se puede opacar, puede ser una catarata subcapsular anterior. Puede ser en la cápsula posterior, que es una catarata subcapsular posterior más frecuente en los diabéticos. Entonces, acuérdense, catarata más frecuente en los diabéticos, subcapsular posterior. Y esta que parecen aros radiados de una bicicleta es la cortical. Y aquí vemos todo el núcleo. ¿Está bien? Ahora pueden haber combinaciones. Sí, pero eso es para que se aprendan las posibles clasificaciones. De acá lo que tienen que saber es cuál es la catarata frecuente en un paciente diabético. ¿Está bien? Subcapsular posterior. ¿Pueden ser congénitas? Por supuesto. Pueden ser hereditarias en un de 10 a 25%. ¿Y cuál es la causa más frecuente de una catarata congénita? ¿Se acuerdan del TORCH? ¿Qué es el TORCH? Toxoplasma, rubiola, herpes, ¿algo más? Citomegalovirus. Entonces, la rubiola en general, ¿se acuerdan de todo lo que nos produce en el cuerpo? La rubiola congénita, ¿qué nos produce? Aparte de ceguera, ¿qué más? Hipoacusia neurosensorial, ¿qué más? Microcefalia, ¿puede tener algo más? ¿Problemas? Persistencia, problemas cardíacos, persistencia de luz, ¿no es cierto? Y en la parte oftalmológica que nos produce ceguera, ¿por qué nos produce ceguera la rubiola? Porque nos produce glaucoma congénito, catarata congénita o la famosa retinitis en sal y pimienta. Retinitis en sal y pimienta o una retinosis pigmentaria. Retinitis en sal y pimienta, pregunta de examen, ¿en quién? Rubiola congénita. ¿Está bien? La toxoplasmosis, en cambio, ¿qué nos puede producir? Corioretinitis. ¿Qué más tenemos? Nos puede producir convulsiones, calcificaciones intracraneales, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y el citomegalovirus nos va a producir corioretinitis, trombocitopenia, lesión del hígado y del vaso y alteraciones del sistema nervioso central. ¿Cuál preguntan más? La rubiola. ¿Está bien? Entonces nos produce ceguera por catarata congénita, glaucoma congénito, la retinitis en sal y pimienta o la retinosis pigmentaria, que es lo mismo. ¿Ya? Acuérdense de la rubiola. Pueden haber causas metabólicas. Si yo les pregunto, ¿cuál es la famosa catarata en gota de aceite? ¿Cuál es la causa? Galactosemia, muy bien. Entonces la galactosemia me produce la famosa catarata en gota de aceite. Otra catarata, la más frecuente, la metabólica, es la diabetes. ¿Qué catarata me produce? Subcapsular posterior, muy bien. Otras causas, el hipertiroidismo, el hipoparatiroidismo. Ahora, pueden haber cataratas secundarias también, secundarias a otro proceso, ¿de acuerdo? ¿Cómo a qué? A un golpe. Si yo te golpeo, te puedo producir una catarata, te golpeo en el ojo, ¿cierto? Entonces, traumática, ¿sí? Puede ser tumoral, por supuesto.
Cuando hay tumor, sobre todo en los niños con cataratas, tenemos que descartar que no haya un tumor, ¿ya? Un retinoblastoma generalmente. Pueden ser de causa inflamatoria como la uveitis, por supuesto, es otra causa de catarata secundaria. Y obviamente, pues en las formas degenerativas. Cuando hay una miopía degenerativa, también hay más posibilidad de hacer catarata. En la retinitis pigmentaria también. Cuando hay glaucoma, cuando hay desprendimiento de retina, son otras formas, otras causas de una catarata secundaria. Secundaria a otro proceso. También pueden ser tóxicas por metales o por fármacos como corticoides. Acuérdense, los corticoides son causas de cataratas y de glaucoma, ¿ya? Cuidado con el uso crónico de corticoides. Corticoide me puede producir catarata y glaucoma. Otra vez, ¿qué es lo más frecuente en las causas de todas las patologías que hemos visto? La senil, ¿ya? La causa senil. Entonces es la catarata más frecuente. Y obviamente ya sabemos que la catarata es una causa de pérdida visual, pero reversible. ¿Ven esto? Esa es la catarata. ¿Ven acá que se ve blanco? La catarata. ¿Está bien? El diagnóstico es clínico y el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué pasa si no se opera? ¿Qué puede pasar? Esto, que la catarata me puede inducir un glaucoma. ¿Está bien? Entonces, un glaucoma facolítico, acuérdense que el lisis viene de destrucción, el cristalino se empieza a destruir y salen las proteínas del cristalino y se genera una inflamación con glaucoma facolítico. Puede haber un glaucoma facomórfico. Faco es cristalino, ¿no es cierto? Mórfico, que se altera la forma. Por lo tanto, el cristalino se hincha, se pone más gordito todavía porque se llena de agua. Y como se hincha, bloquea. ¿Recuerdan que adelante estaba el iris? Empuja el iris hacia adelante, se pega a la córnea y se bloquea el ángulo iridocorneal. ¿Dónde está quién? ¿Quién? ¿Quién? Exacto, la red trabecular con el canal de Schlemm y la malla trabecular. Por lo tanto, me produce un tipo de glaucoma agudo. ¿Está bien? Ya. Y obviamente, pues el cristalino también se puede luxar. Miren acá. Aquí tienen la catarata. Ven al cristalino en todo su esplendor, pero no es normal verlo así. Este cristalino está subluxado. ¿Ya? Eso puede pasar. Se subluxa. Y el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué hacemos? Podemos hacer facoemulsificación, se extrae el cristalino y se coloca un lente intraocular. Lente intraocular, más facoemulsificación, tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la complicación más frecuente en una cirugía de catarata? ¿Más frecuente? ¿Más frecuente? La ruptura de la cápsula posterior. La complicación más frecuente en una cirugía de catarata es la ruptura de la cápsula posterior. ¿Y cuál es la más grave? La más grave es que se produzca una endoftalmitis, una infección de todo el globo ocular por dentro. Ahora, las endoftalmitis pueden ser agudas o crónicas. ¿Qué se tienen que aprender? Es que el germen, si son agudas, probablemente esté involucrado el estafilococo epidermidis, no el aureus, el epidermidis, si es aguda. En cambio, si es crónica, está involucrado el Propionibacterium acnes, ¿ya? Entonces, complicación más frecuente, ruptura de cápsula posterior. La más grave, una endoftalmitis, porque puede llegar a la pérdida de la visión. Si es aguda, ¿qué germen dijimos? Epidermidis. ¿Y si es crónica? Propionibacterium acnes. Muy bien. También puede haber desprendimiento de retina, una descompensación de la córnea, puede haber.
El cristalino se puede luxar y se puede subluxar, como ya vimos en la catarata. Entonces, ¿qué pasa? Que pierde su posición normal. Si el cristalino se luxa o se subluxa, va a producir algo muy importante, que es una diplopia monocular. ¿Ya? Diplopia monocular. Miren, aquí está, subluxado. Cristalino transparente. ¿Ven esto? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es? La zónula de zinc. Aquí vemos la zónula de zinc. Y esto es frecuente en ¿quiénes? Pacientes con Marfan. ¿Ya? Marfan, muy frecuente que vengan con el cristalino subluxado. Pacientes con Ehlers-Danlos también. O puede ser de origen traumático, un golpe. Muy bien. Respuesta B, ¿no es cierto? Extracción de la catarata y le ponemos su lente intraocular. Muy bien. ¿Cómo se diferencia el orzuelo del chalacio? ¿Cómo se diferencia? ¿No es cierto? Es un proceso infeccioso. ¿De qué glándula? 6, ¿no es cierto? ¿Qué germen? ¿Cuál? Aureus, ya está. Otro, a ver. Ajá. ¿Cuál es la respuesta? ¿Respuesta? ¿Por qué? 10 días de nacido con purulenta. ¿Qué germen? ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Seguras? ¿En qué están pensando? ¿En qué germen? ¿La clamidia es un virus? Entonces, ¿cuál queda? Gonococo. Lean bien, les van a poner ese tipo de preguntas. Entonces, exacto, pensaron en clamidia, dijeron inclusión, listo, virus, lean bien, ¿ya? Entonces, no es un virus, es el gonococo. ¿Qué enfermedad causa mayor porcentaje de ceguera en el mundo? Diabetes, muy bien. ¿Qué es la afaquia? Muy bien, respuesta D. ¿Qué es la catarata? Respuesta B, muy bien. Se opacifica el cristalino. ¿Qué es el ectropión? ¿Puede ocasionar qué cosa? ¿Seguros todos? ¿Sí? Muy bien. ¿No es cierto? Queratopatía por exposición. En el síndrome del ojo rojo, la mayor intensidad del dolor se presenta en... Hay algunos temas que todavía no lo hemos visto. No hemos hablado del glaucoma, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero el glaucoma agudo es muy, muy, muy doloroso. ¿De acuerdo? Al paciente lo puede llevar por el dolor a vomitar, por el dolor, tiene mucha cefalea. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? El glaucoma agudo, no crónico, agudo. Ajá. Lesiones dendríticas, ¿causa? Herpes. Fácil, ¿no? Ya. Otra, lee por favor. Lee. Aquí puede haber una discusión, ¿no? ¿Cuál creen que sea? ¿Por cuál nos inclinaríamos? Primaveral no, se sale. Vamos a hacerlo por descarte. Primaveral no, se sale. Micótica, no. ¿Será bacteriana, alérgica o viral? ¿Por qué?
qué la bacteriana? Por las legañas, exacto, por las legañas. No es tan específico, pero sí, por las legañas bacteriana, ¿ya? Acuérdense que los otros tienen secreción más acuosa, parece lágrima pura. Entonces, ¿qué alteración refractiva es más frecuente en los niños recién nacidos? Muy bien, hipermetropía. Esta se la saben. ¿Cuál es? Lee, por favor. ¿Qué es? Orzuelo, muy bien. Ya está. Por favor, lee esta. ¿Respuesta? ¿Cuál? Venas oftálmicas, chicos, venas oftálmicas. Líquido amniótico en el saco lagrimal, una válvula imperforada, válvula de Hasner. ¿Diagnóstico? ¿Quién? ¿Dacriocistitis o dacriocele? Dacriocele. Dacriocele. ¿Ya? Dacriocele. Lee, por favor. Muy bien, esto no lo hemos visto. Vamos a hacerlo por descarte. Ajá. Graves está asociado a qué? Tiroides. Chau. Tolosa Hunt, ¿qué es? ¿Qué me produce? ¿Qué hay en el Tolosa Hunt? Oftalmoplegia dolorosa, ¿no es cierto? Oftalmoplegia dolorosa en Tolosa Hunt. O sea, el ojo está congelado. Chau. Granulomatosis de Wegener. Vasculitis, pero infección agresiva. No, ¿no es cierto? Chau. Me queda miositis orbitaria y mucormicosis. La miositis, ¿qué es? Inflamación, no es infección. Chau. ¿Cuál me queda? Mucormicosis. La mucormicosis, sobre todo en pacientes diabéticos. ¿Ya? Diabéticos. A ver, lactante desnutrido con ojo seco y signos inflamatorios mínimos en ambos ojos, que tiene una úlcera corneal periférica de 2 milímetros. Diagnóstico más probable, lactante desnutrido con ojo seco, pero te dan alguna cosa que te digan que tiene una exposición. No, entonces no. Blefaritis, no, ¿no es cierto? Tracoma, no. Herpética, no. ¿Qué es la xeroftalmia? ¿Qué es la xeroftalmia? El ojo seco por déficit de vitamina A. ¿Cuál es la clave? Desnutrido. ¿Ya? Es un lactante desnutrido. Déficit de vitamina A. Xeroftalmia. Ojo seco. Mujer, 45 años. Esto lo vamos a completar en la siguiente clase, pero miren. 45 años con diplopia luego de un accidente automovilístico hace un año. Tiene endotropia y limitación a la abducción. No puede llevar hacia afuera el ojito. El ojo está desviado hacia adentro. ¿Qué músculo está jalando ahí? ¿Qué músculo está jalando? ¿Cuál? El recto interno. ¿Quién inerva el recto interno? El tercero. ¿Cuál está flojo? ¿Cuál no trabaja? El externo. ¿Con qué nervio? Sexto. Por lo tanto, sexto. ¿No es cierto? Ay, no pasa.
También lo vamos a ver en la otra clase, pero se van a acordar de una mnemotecnia. Los músculos intorsores o intorsionadores y los músculos extorsionadores. Esto se acuerdan para la siguiente clase, ¿eh? Los extorsionadores son los inferiores, ¿de acuerdo? Acuérdense, ¿quiénes te extorsionan? Los inferiores, ¿ya? Entonces, los extorsionadores son los inferiores, por lo tanto, los intorsionadores, los intorsores son los superiores. Entonces, con eso, ¿qué encuentran? Intorsores son superiores, ¿no es cierto? Respuesta de, muy bien, ahí está. ¿Qué era el hidrops agudo? Agua en la córnea. ¿Ruptura de qué membrana? No hay endotelio ahora. ¿Cuál está pegadita? DSM, ya está, DSM. A ver. Lee por favor esto. Tosis, prueba hielo. ¿Qué les dice? ¿Qué diagnóstico? Miastenia. Por lo tanto, ¿qué prueba? Hidrofonio, ¿no es cierto? O ténsilo. Ajá. ¿Cuál es el estado más grave de la deficiencia de la vitamina A? Más grave. ¿Me puede producir ceguera nocturna? Sí, hemeralopia se llama, ¿ya? Que no ve de noche se llama hemeralopia, con H. ¿Me puede producir úlcera corneal? ¿Úlcera escleral? Sí, me puede producir. ¿Me puede producir cerosis corneal? Por supuesto, se seca. ¿Me puede producir manchas de Bitot? Característico, déficit de vitamina A, manchas de Bitot. Sí, me puede producir. ¿Y cómo son? Son unas manchas blanco-grisáceas, ¿ya? En la conjuntiva. Manchas blanco-grisáceas en la conjuntiva, manchas de Bitot. ¿Y me puede producir queratomalacia? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué es la queratomalacia? La córnea se pone blanda y muy delgadita. Se puede perforar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo más grave es esto, la queratomalacia. Ceguera nocturna, ¿por qué no? Porque digamos que tiene dificultad de noche, pero de día no. ¿Está bien? Entonces no es lo más grave. Lo más grave es que se pueda perforar el ojo, por lo tanto la vista se pierde de forma definitiva. Ajá, ya con esto. Agricultor, antecedente de lesión corneal por hoja de caña de azúcar, ojo rojo, dolor, lagrimeo, úlcera en la córnea central, color blanquecino. ¿Diagnóstico? Muy bien, queratomicosis. Agente causal de una úlcera corneal en anillo, infiltrados perineurales, que se asocia al uso de lentes de contacto. Muy bien, acá estamos. La capa mucosa de la película lagrimal, ¿por quién se segrega? Células o glándulas de mebomeo, moco, ¿quién? Caliciformes, ¿no es cierto? Las células caliciformes. Sangre en la cámara anterior, linfema, muy bien. ¿Qué era el hipopión? La reducción de la agudeza visual corregida, o sea, le pongo lentes desde niño, pero el ojo está normal y no hay evidencia de la anomalía de la estructura en general del ojo. ¿Qué podrá ser? No ve bien a pesar de que le pongo lentes, pero el ojo se ve normal. Es una ambliopía. Lo vamos a ver la siguiente. Ambliopía. Es el ojo perezoso, ¿no es cierto? Ojo perezoso. ¿Qué puede simular un estrabismo? ¿Qué me dijeron? Muy bien, un epicanto. El error de refracción con más frecuencia que causa estrabismo. ¿Quién causa estrabismo? ¿Quiénes tienen más estrabismo, los niños o los adultos?
los niños. ¿Y qué se acuerdan de los niños, los chiquitos? Hipermetropía, muy bien.